Sí, doctor. Ok. Vemos la presentación. ¿Se ve o no? Ok, bueno, tenemos este capítulo que no hemos hecho, ¿no es cierto? Morfología y función. Chicos. ¿Hemos hecho o no hemos hecho? No, doctor. Bueno. Doctor, otra consulta. Todos los chiquitos los he puesto para grabar. Sí, está bien. Todos. Ya, está bien. Hasta luego, doctor. Chao, Tania. Bueno, a ver. Entonces, vamos a ver un poco de la morfología y función de los componentes celulares a fin de tener o refrescar nuevamente estas cosas que han visto desde primer año que tienen que ver con la morfología celular y que la vamos a tocar mucho en hematología, por lo menos la primera parte, y nos necesitamos refrescarnos, ¿no? Entonces vamos a ver que este estudio de la morfología celular, a pesar de que hayan venido o han aparecido muchas plataformas que permiten la evaluación de números y ciertas condiciones físicas de las células, sin embargo, no se ha podido hacer algo que pueda igualar lo que hace el ojo humano al diferenciar las características morfológicas y que con base en el conocimiento poder identificar un tipo de célula, aun cuando tengamos tecnologías de dispersión de luz, impedancias, conductividad, de rayos láser y todo lo demás, ¿no? Es muy importante en el estudio de la morfología celular, además el uso de coloraciones, y ya pues desde las épocas de Paul Ehrlich que se pudo hacer las primeras coloraciones y que dieron pausa para diseñar nuevos colorantes, pues a partir de ahí se pudieron diferenciar las células no solamente por sus características morfológicas, sino también por sus capacidades tintoriales. Entonces, todas las células tienen una membrana, un citoplasma y un núcleo, exceptuando los eritrocitos que han perdido el núcleo, pero sus antecesores sí tenían núcleo. Y las plaquetas, que no son unas células completas, sino son fragmentos que se producen por un proceso de endorreduplicación nuclear en el megacariocito que libera las plaquetas. Si nosotros vemos qué es lo que tenemos de adentro hacia afuera, tenemos un nucleolo, tenemos el núcleo, tenemos un nucleoplasma, el retículo endoplasmático rugoso, en él podemos encontrar ribosomas, los ribosomas también los podemos encontrar pegados a la membrana nuclear, además tenemos los poros nucleares que permiten el paso de todos los elementos entre el núcleo y viceversa, ¿no? Tenemos los retículos, el aparato de Golgi, que es el lugar donde se hacen modificaciones a las proteínas. Además tenemos vesículas secretoras, tenemos lisosomas, todo ello como un mecanismo de transporte de elementos dentro de la célula. La membrana tiene básicamente tres funciones en general, que va a ser la selección de las membranas para poder dejar pasar o no algunos elementos hacia adentro y también hacia afuera. Entonces tiene una función selectiva y esto da lugar a la permeabilidad, la endocitosis, la exocitosis y la locomoción. Es capaz de detectar señales hormonales o humorales a partir de los receptores que tiene las células, y esto obviamente hace la interacción entre células y la quimiotaxis hacia o a distancia, ¿no? Además es el centro para el anclaje de ciertos elementos moleculares importantes para el sistema inmunológico o para diferenciar las células, como los grupos sanguíneos que tienen los antígenos de los grupos que ya conocemos, los elementos del sistema mayor de histocompatibilidad, del complejo mayor de histocompatibilidad, los antígenos HLA, por ejemplo, están en la membrana del eritrocito, de las células, y esto permite no solamente que las células puedan presentar antígenos a, por ejemplo, los linfocitos cooperadores, sino también permite de que en el caso, por ejemplo, de las proteínas que están en la membrana para diferenciarlas, además estos complejos mayores de compatibilidad sirven para identificar a las células como propias, y todo esto se hace en una presentación de antígenos propios en el timo cortical.
Y eso hace de que podamos reconocer nuestras propias células y no el sistema inmunológico no los ataque. Evidentemente, cuando esto se distorsiona, pues es probable que aparezcan las enfermedades autoinmunes. Además, tenemos estos CDs, que han escuchado hablar solamente también de inmunología, son CDs que nos permiten, desde el punto de vista fenotípico, identificar poblaciones celulares, pero tienen sus funciones, ¿no? Tienen sus funciones. El CD4, por ejemplo, que es de los linfocitos T cooperadores, tiene una función. No es solamente que tiene CD4 para que podamos diferenciarlo, tiene su función. Es una función accesoria para el anclaje del complejo mayor y su compatibilidad. En la membrana, ¿qué podemos ver? Es una membrana corriente, simplemente que esta es una membrana muy completa, que es la membrana del eritrocito. Pero bueno, en términos generales, toda la parte lipídica, fosfolipídica se va a encontrar ubicada hacia dentro de la célula o hacia afuera de la célula, en contacto con el interior o con el exterior. Entonces, es una porción hidrosoluble que permite la solubilidad en el medio acuoso. En cambio, los ácidos grasos del fosfolípido se encuentran orientados hacia adentro y unidos por enlaces hidrófobos muy fuertes que mantienen la cohesión de la membrana. Obvio, claro, cuando vemos aquí tenemos proteínas además que pueden serpentear la membrana más de una vez, o proteínas fibrilares que puedan generar esta red. Las vamos a ver cuando hablemos de membrana eritrocitaria propiamente. ¿Qué tiene que tener la membrana? Tiene que ser resistente y tiene que ser elástica. ¿Esto por qué se logra? Se logra porque tiene una red de difusión de proteínas, lípidos y azúcares que están flotando en la bicapa lipídica, y esto hace de que pueda mantener una resistencia y elasticidad. No es lo mismo ser resistente que ser elástico. Puede ser resistente, pero si no es elástico, termina rompiéndose. Si mezclas resistencia con elasticidad, su durabilidad de la célula es mayor, ¿no? En el núcleo que tenemos, está formado, perdón, el núcleo tenemos la cromatina, la envoltura nuclear y el nucleolo. El elemento principal del núcleo ha de ser el DNA, ¿no es cierto? El material genético. El núcleo es el lugar donde se va a hacer la replicación y transcripción del DNA, y su gran afinidad por los colorantes básicos hace que se tiña de un color azul violáceo, ¿no? La cromatina, en realidad, es los ácidos nucleicos y proteínas que sean histónicas o no histónicas. Las histónicas son de carga negativa y lo que facilitan es la envoltura de la hebra de DNA en estas proteínas a manera de un rosario. La cromatina, dependiendo de su actividad, puede ser la llamada heterocromatina o la llamada eucromatina. La heterocromatina es una cromatina de mayor compactación, mayor condensación, más pignótica, pero es inactiva genéticamente, y es lo que se le llama cromatina madura. En cambio, la eucromatina o cromatina verdadera es más difusa, no es condensada, es laxa, es granular, muy tenue en su coloración, y eso genera un color más pálido de lo que tiene la cromatina madura, pero es genéticamente activa la eucromatina. Si vemos los grados de condensación de la cromatina, del material genético que termina siendo la cromatina, fíjense, tenemos aquí una doble hebra de DNA, tenemos esta hebra de DNA con las histonas, estas son las histonas, están envolviendo como un rosario. Tenemos la cromatina durante el proceso de interfase con un centrómero bien delimitado. Tenemos la cromatina que está condensada durante un proceso de profase, y tenemos el cromosoma durante la etapa de metafase, ¿cierto? Todo este es el proceso de compactación, desde muy pequeñito hasta el gran cromosoma, que es nada más que material genético compactado y envuelto en histonas. Pues así se vería una cromatina madura altamente pignótica y una cromatina inmadura mucho más tenue o laxa, ¿no es cierto? Menos coloreada, menos compactada. Si yo veo los componentes nucleares, veo que tenemos un nucleolo, tenemos el nucleoplasma, que es un equivalente a lo que sería el citoplasma en la parte externa del núcleo. Tenemos la membrana nuclear y tenemos los poros nucleares, y tenemos además ribosomas pegados a la membrana nuclear por el lado externo. Entonces tenemos la mezcla de heterocromatina y eucromatina, que pueda estar, dependiendo de la actividad, uno más que el otro, ¿no? La envoltura nuclear, hemos dicho que va a rodear al núcleo,
Además, su porción externa va a continuar hacia el retículo endoplasmático. La comunicación se da a los poros y se ha visto que la cantidad de poros va a disminuir a medida que el núcleo madura, obviamente, porque ya no necesita hacer tanta interacción con el citoplasma. El nucleolo puede haber entre 1 a 4 nucleolos, contiene una gran cantidad de RNA y proteínas fibrilares y es el lugar donde se van a hacer la síntesis de RNA, de todos los RNAs, ¿no? El RNA se va a transportar a través de los poros nucleares para su organización ribosómica y después va a hacer la síntesis proteica completa en los ribosomas, ¿no? Los nucleolos se los ve a microscopio así, más tenues, más pálidos, delimitados. Estos son los nucleolos. Siempre indica actividad de síntesis de RNAs en la presencia del nucleolo y eso es un indicador de inmadurez de una célula, ¿no? El citoplasma, hecho que es una solución acuosa continua que es además homogénea, tenemos que entender que todo está muy bien dispersado en el citoplasma, van a ser el lugar donde interactúan todas las organelas y donde se hace la comunicación intracelular a partir de los exosomas y los endosomas también. Es un lugar de intensa actividad metabólica, sobre todo por la presencia de mitocondrias, ¿no? El complejo de Golgi en realidad es el lugar donde se va a realizar la modificación de las proteínas que se están sintetizando y que se han empezado a migrar a la producción de el retículo endoplasmático rugoso y terminan hacia el complejo de Golgi donde se hacen las modificaciones si es que se las requiere. Entonces, modificación, ordenamiento, ensamblaje de macromoléculas y puede dirigir el tráfico a partir de estas vesículas secretoras que desprende el aparato de Golgi para poder interactuar con la membrana celular y exportar algún producto elaborado. El retículo endoplasmático, vamos a ver que es una red, parece una cinta, y tiene forma de sacos aplanados como unas hojas o unos tubos de membranas. ¿Qué hace el retículo endoplasmático? Va a dividir el citoplasma en varios compartimientos. La membrana externa la membrana externa de la envoltura nuclear va a tener una solución de continuidad con el retículo endoplasmático rugoso y es el lugar donde se van a hacer la síntesis de lípidos y proteínas. Entonces, este retículo endoplasmático rugoso está tachueleado, es decir, lleno de ribosomas adheridos en sus porciones, en las diferentes láminas que tiene, y en realidad lo que se conoce como retículo endoplasmático liso no tiene los ribosomas adheridos y es un lugar de almacenamiento de proteínas que se han sintetizado en el retículo endoplasmático rugoso. En el caso de los ribosomas, tenemos que van a ser pequeñas unidades que tienen la facultad de recibir la información necesaria a partir de los RNAs de transferencia para poder hacer la síntesis de proteínas. Gran parte de la basofilia de las células, del citoplasma en las células se debe a la actividad ribosómica, que es la que genera mayor coloración al citoplasma. Tenemos la subunidad mayor y una subunidad menor. Se hace la lectura del anticodón a un triplete de base por complementariedad que tiene el ARN mensajero, y cada triplete está codificado para un aminoácido, por lo tanto, por ejemplo, este triplete con su complementariedad en ARN mensajero tiene el aminoácido 1. Va a llegar el codón y el anticodón, va a poner otro aminoácido y otro aminoácido hasta que finalmente tenemos una cadena polipeptídica de una proteína, ¿no? Claro, los codones normalmente están codificados para ciertas aminoácidos. Por ejemplo, este codón es del aminoácido de fenilalanina. Este codón es de triptófano. Este es de lisina, en fin. Esos son los codones que ya están designados, que llevan esos aminoácidos. ¿De qué está compuesto el complejo ribosómico? Del núcleo, de los poros nucleares, el retículo endoplasmático, hasta llegar a el aparato de Golgi, en lo que se llama la cisterna del aparato de Golgi, que es la parte periférica. A ver, sobre las mitocondrias, ¿qué recordamos? Tiene una membrana externa y una interna. La membrana externa presenta unas crestas, y estas crestas tienen todas las funciones de fosforilación oxidativa, tienen todas las actividades enzimáticas oxidativas, tienen mucho más proteínas que lípidos,
y además son responsables del proceso de respiración celular, ¿no? El intercambio de la optimización de energía para la subsistencia de las células. En el interior de las mitocondrias encontraremos una gran cantidad de enzimas, hay pueden dar mucha energía, se realiza la cadena transportadora de electrones, como hemos visto, dicho, el ciclo de Krebs y el ciclo de los ácidos grasos. Tienen muchas proteínas y fosforilasas, ribosomas y DNA, aunque un DNA un tanto especial, primero porque viene a partir, no es una secuencia completa de DNA, y además no viene en doble hélice, sino es circular, y viene heredado a partir de la madre, ¿sí? Bueno, tienen capacidad de autorreplicarse las mitocondrias a partir del material genético que tienen dentro, ¿no? Y así como veríamos, ¿no? Entonces, cuando vemos el DNA, lo tenemos aquí, un DNA circular, ¿no? No en doble hebra como hemos visto en las otras, bueno, lo que es el DNA clásico. Los lisosomas van a ser lugares donde se va a producir la digestión de los elementos englobados o fagocitados, debido a que presenta una alta concentración de enzimas digestivas hidrolíticas. Por lo tanto, una vez que se produce la fagocitosis, se genera un fagosoma, y cuando se une al lisosoma, se va a formar el fagolisosoma, en el cual se va a producir esta digestión. En el caso de los microtúbulos, se van a originar a través de una proteína, a partir de una proteína que es la tubulina, y ella tiene un proceso de polimerización hasta formar protofilamentos, y generalmente están en número de 13 y alineados paralelamente. Algo como esto. Vemos aquí los microtúbulos, y la característica o la función importante de los microtúbulos es, uno, mantener la estructura de la célula, y otro es además servir como una especie de conductos para el intercambio intracelular o para la migración de elementos intracelulares, ¿no? En el caso de los centriolos, vamos a ver que son estructuras pares que están compuestas por 9 haces. Tienen 3 microtúbulos en cada haz, y van a formar una especie de cilindros, así. Nosotros tenemos estos tres, fíjense que son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, y cada uno de a 3. Tienen un diámetro interno, genera esto una especie de tubo que tiene un diámetro de 150 nanómetros, y el largo de los centriolos es de alrededor de 300 a 500 nanómetros de longitud. Chicos, ¿alguna duda? ¿Preguntas? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Bueno, chicos, hasta aquí entra nuestro examen el día lunes, o sea que este es el otro tema más que tenemos que poner a las preguntas de examen, ¿ok? Si no hay más dudas, chicos, ahí quedamos, y nos veríamos el lunes en el examen. Doctor, disculpe, en el temario que subió en el Classroom son 3 temas, pero solo hemos avanzado 2, entonces solo hasta aquí, ¿no, doctor? Sí. El otro ya no. Sí, solo hasta aquí. Chicos, aprovechen, Gracias, está regalado este regalo no lo van a volver a tener. Aprovechen este parcial. Está bien, gracias, doctor. ¿Ok? Ya, entonces, Doctor, dígame. un favorcito más, por favor. ¿Será posible que puede ser a las 7:30 el examen? Es que 7 es bien, pero solo que es muy oscuro todavía para venir. A 6 de la mañana tendríamos que estar saliendo de las casas. Por favor. Entiendo, yo no tendría problema. El tema es que primero disponibilidad de aulas. Tendríamos que averiguar si hay disponibilidad de aulas. Yo no tengo problema, pero capaz les digo vengan a 7:30 y las aulas están ocupadas y no tenemos dónde dar, ¿no? Esa sería nuestra invitación. Voy a tratar de averiguar y les hago saber, ¿sí? Por favor, doctor. Ok, yo voy a preguntar. Bueno, creo que ahí quedaríamos, chicos. Entonces nos vemos el día del examen, ¿ok? Está bien, doctor.